Buenos días chicos, estamos iniciando la primera clase de física. Vamos a empezar con termodinámica, después pasaremos con calor y después les daré unos pequeños tips sobre la contingencia, porque pues debido a las características que hubo en el país y al COVID-19 que está eh, en todo el mundo, vamos a checar, voy a darles algunas indicaciones que podrían serles de utilidad a la hora de tener su contingencia o su cuarentena en casa. Entonces comenzamos. Ok. Primero, vamos a recordar qué era la energía. La energía, vimos al inicio de las clases que había de diferentes tipos, que era mecánica, térmica, eléctrica, electromagnética, nuclear o química. En el caso de la energía mecánica, nosotros decíamos que era sobre cómo se movían o cómo se encontraban en el espacio las partículas. Y era, si se movían, decíamos que era energía cinética. Y si era sobre su posición, por ejemplo, el lugar en el que se encontraba sobre una altura, dependiendo de la altura y a la gravedad que tenía, podía tener una energía potencial. Ahora bien, igual existe la energía térmica, que es cuán agitadas se encuentran las partículas, cuánta energía está provocando que estén chocando entre sí. Hablando un poquito más acerca de la energía, también vimos que había energía eléctrica. La energía eléctrica decíamos que era dependiendo de las cargas eléctricas, a las cargas de los polos que podrían existir y de cómo fluían los electrones dentro de un sistema. Igual teníamos que las ondas electromagnéticas estas eran las perturbaciones de la luz visible que podíamos ver y que eran ondas que tenían una particularidad y eran los fotones. Ahora igual teníamos las fuerzas que existían en el núcleo, que es lo que hacía que los protones y los neutrones se quedaran unidos o liberaran energía. Esto podía ser por fusión o por fisión y lo vimos en clase. También vimos cuáles eran los átomos, la energía que existían en los átomos, que era la energía química o cómo eran los enlaces y que vamos a ver más adelante en tercer grado cuando veamos cómo funciona la química de los alimentos, cómo funciona la química de los compuestos y cuáles son las características de cada uno de estos elementos. Ahora bien, hablando un poquito ya más acerca de materia, vimos que había diferentes unidades de medida. Nosotros ya conocemos los joules o los julios. Ahora tenemos que ver lo que es la caloría y el kilovatio por hora, que van a ser medidas de energía eléctrica y de energía calorífica. Dentro de las fuentes, cuando hablamos de energía eléctrica podemos ver que son renovables o no renovables. Y ya las vimos en clase. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaba realmente ver a detalle? Era la energía y sus propiedades. Tenemos 4 propiedades importantes. Cómo se transforma, cómo se conserva, cómo se degrada y cómo se transfiere. Hablando de transformaciones, vamos a ver que en el caso de una transformación, por ejemplo, aquí tenemos, puede ser por rendimiento, en máquinas o en potencia. Hablando directamente, por ejemplo, de un motor, es cuánta energía de la explosión de la gasolina provoca que funcione tu máquina. Entonces, si funciona, es hacia transformación mecánica, cómo se mueven las cosas. Si es en rendimiento, sería cuánto requiero para producir un desplazamiento, un movimiento. Y en potencia, con cuánta fuerza muevo dicho objeto, muevo o genero ese desplazamiento. Entonces tenemos que la transformación va a ser por rendimiento de cantidad de energía necesaria para mover, mecánica para ver cuánto movimiento se va a provocar sobre un objeto y potencia, con cuánta fuerza se va a mover dicho objeto. Después viene una característica mucho más importante, que sería la conservación, que sería el principio de la conservación. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto debido a que la energía que nosotros tenemos es materia condensada. No, la materia que nosotros tenemos es energía condensada. Y esta energía, entonces, ¿de dónde sale la energía? ¿A dónde se va? Tiene que estar dentro de algún sistema. Y en termodinámica nosotros vemos cómo se mueve todo este tipo de energía. Entonces, quedamos que la conservación indica que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y como la materia está hecha de energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, la degradación. Al decir degradación no es que se pierda, no es que deje de existir la energía, es más bien cómo durante este paso de transformación
hay cierta energía que se pierde en el espacio, que queda absorbida por otros elementos alrededor. Ya cuando entremos en tema de termodinámica, vamos a ver que hay ciertas características de las leyes de la termodinámica, desde la ley cero hasta la ley, como la ley 1, 2, en el que nos decimos cómo la energía fluctúa, se mueve alrededor de quién, del objeto, y hacia dónde transferimos la energía. Recuerden que la energía se transfiere de manera radiante, entonces es en círculos, es omnidireccional. Ahora, cuando hablemos de transferencia de energía, vamos a hablar de trabajo. Este trabajo es cuando una fuerza produce un desplazamiento. Y lo podemos ver aquí. Una fórmula de fuerza es igual a la fuerza por la distancia. Que es una pequeña... Es cuánta masa tenemos por la fuerza y la distancia que estamos calculando. Que sería la potencia. Luego tenemos el calor. El calor, ¿qué es el calor? Más adelante vamos a ver, pero el calor va a ser esta cantidad de energía que teníamos en el caso de la térmica, de cómo se agitaban o cómo se movían las partículas de cierto objeto. Y entonces puede haber calor positivo o calor negativo, entropía y entalpía. Y entonces este calor genera algo muy importante, una diferencia de temperaturas. La temperatura no es lo mismo que el calor y el calor no es lo mismo que la temperatura. El calor, estamos hablando de la capacidad o de la transferencia que existe de la energía a partir de las partículas en movimiento. Y la temperatura, de cuál es la escala de medición de diferentes calores. Ahora bien, para las ondas electromagnéticas, la luz, existen perturbaciones electromagnéticas. No es el mismo tipo de onda todo el tiempo. Entonces podemos tener ondas electromagnéticas desde rayos X, radiación, a la luz ultravioleta, a la luz visible. Los colores son ondas electromagnéticas, es energía que nosotros estamos percibiendo, a la radiación infrarroja, que a ustedes tal vez no les toque, pero es la que ocupamos para que los control remoto funcionen. Y no estamos hablando de la energía Bluetooth, aunque es similar, pero no. O de las ondas de radio, las microondas de radio. Un microondas funciona porque manda energía, manda vibraciones, manda frecuencias, manda ondas a través de los alimentos. ¿Y qué hacen los alimentos? Cuando la onda atraviesa el alimento, le captura esa energía, la energía se disipa en el alimento. Entonces, como mandamos muchas ondas, obligamos a que mucha energía empiece a quedarse pegada, empiece a ser absorbida por por estos alimentos. Entonces, este mapa conceptual que les tengo aquí, espero ustedes lo puedan ocupar después para poder entender que existen dentro de la energía. Tenemos que saber las unidades de medida, los tipos de energía que vamos a hablar, las fuentes de la energía, de dónde las obtenemos, y ya esto de aquí, las propiedades. Esto es totalmente características físicas de la energía. Por ahora, esta es el primer video que vamos a tener acerca de energía. Más adelante les hablaré un poquito acerca de cómo funciona el calor, cómo funciona la termodinámica, pero quiero que este video les quede como el inicio o la introducción al tema. Cualquier duda, voy a estar en Twitch y en Discord aclarándoles las dudas. Igual, vía Edmodo voy a estar respondiendo los mensajes. Por favor todos, cuídense mucho, mantengan la calma, no entren en histeria, no hagan compras innecesarias y al final disfruten estos momentos en estar en familia, estos momentos para estar en su casita y a pesar de ello poder seguir estudiando. Cualquier cosa ya saben que me tienen en contacto. Nos vemos, chicos.